Hay cuatro elementos de incertidumbre bien significativos. El primero, más importante, es el tema de las tarifas, la política comercial en general de Estados Unidos, que afecta absolutamente a todo el mundo. Y el nivel de incertidumbre no se disipa ni se va a disipar, en mi opinión, durante varios meses como mínimo y probablemente durante varios años como máximo. Digo, si quieren acuérdense lo que fue supuestamente el acuerdo que había conseguido Trump con China cuando inició su primer salvo en la guerra comercial durante su primera presidencia, que duró años en negociarse y que después, bueno, obviamente los chinos tampoco cumplieron, ¿no? Ahora cada tanto aparecen, de hecho, hace un par de días se anunció con bombos y platillos el lunes de que Estados Unidos había llegado a un acuerdo comercial con el Reino Unido, pero no hay nada, absolutamente nada, lo único que hay son titulares. Supuestamente el 9 de julio, los 90 días de plazo que había dado Trump para poner un poco en el congelador los aumentos de tarifas que había anunciado el 2 de abril en el Liberation Day. Supuestamente tenían acuerdos firmados o encaminados o por firmarse como con 70 países y no hay absolutamente nada todavía. Así que bueno, en definitiva, el tema de la política arancelaria es un tema que difícilmente, o la incertidumbre más bien sobre la política tarifaria, difícilmente se disipe a corto plazo, con lo cual es muy difícil analizar dónde nos vamos a estar parados. ¿Tá? Lo único sí que podemos decir es que la teoría dice que los aranceles son malos y que depende del nivel y de dónde termine todo esto, se puede constituir en un shock más o menos fuerte en términos de estanflación para la economía de Estados Unidos y para la economía mundial. O sea, debería reducir la tasa de crecimiento a mediano y largo plazo de la economía mundial, porque las ganancias del libre comercio van a desaparecer, o sea, todas las ganancias de eficiencia del libre comercio van a desaparecer y aunque en los últimos datos de inflación no han aparecido indicios todavía, y es uno también de los factores de incertidumbre que hay, ¿no? O sea, nadie entiende cómo todavía los números de inflación no muestran el impacto de las subas de aranceles que ya se han llevado a cabo. Se habla de la anticipación de las importaciones que hubo antes o durante todo el primer trimestre, que las empresas estarían usando los inventarios, que algunas piensan que se va a volver atrás y entonces no quieren castigar a sus consumidores subiendo los precios y van a volver atrás, que lo ven como algo transitorio, pero la verdad que no hay ninguna explicación razonable de por qué todavía no aparecen aumentos de precios, aunque más no sea en los bienes importados que están sujetos a los nuevos aranceles, ¿no? Algún indicio hubo en la parte de autos y eso de alguna forma ya se está reflejando en una caída importante de las ventas. O sea, el tema tarifario de los aranceles y las expectativas de qué iba a venir y qué es lo que va a pasar ha llevado a contaminar todos los datos económicos. O sea, hubo lógicamente anticipación y adelantamiento de compras al primer trimestre. Eso hizo que el consumo aumentara en el primer trimestre, particularmente en bienes durables y automóviles, y ahora de alguna forma estamos viendo el payback de eso. Ayer los datos de ventas minoristas que se conocieron lo mostraron con claridad, lo mismo pasó en abril, o sea, todo este tema de dónde van a estar las tarifas, dónde van a quedar, ha contaminado todos los datos económicos en lo que va del año, en algunos casos a favor, en algunos casos en contra, y es un elemento de incertidumbre importante. Lo único que podemos decir con certeza es que si hay un aumento significativo de los aranceles en Estados Unidos, eso va a traer consecuencias negativas. No hay ningún economista, los últimos 250 años de teoría económica te indican que el resultado final es malo. ¿Ah? O sea, salvo que Trump logre reescribir la teoría económica normal
el resultado final es malo. El resultado final es, aunque más no sea, un aumento de los precios en el momento en que se establecen los aranceles, que bueno, eso es un golpe técnicamente no debería ser inflación, porque debería ser en la medida que no haya aumentos sucesivos de tarifas, debería ser una suba de precios por una única vez, que bueno, los índices obviamente lo captan, y debería haber un menor ritmo de crecimiento económico, que el menor ritmo de crecimiento económico en definitiva es lo que han recogido todos los analistas internacionales, todos los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, etcétera, que lo único que han hecho en lo que va del año es reducir a la baja las previsiones de crecimiento de la economía mundial, las previsiones de crecimiento de Estados Unidos y de Japón en particular, que a nivel de economías grandes deberían ser las más afectadas por el tema arancelario. Y bueno, y es anybody's guess, ¿no? En dónde va a terminar todo esto. Lo único seguro es que no vamos a volver a la situación previa al Liberation Day del 2 de abril, ¿ah? O sea, como mínimo, el mejor escenario posible que uno se puede imaginar es que quedaría vigente el arancel de 10% general para todo el mundo, lo cual multiplicaría prácticamente por 4 el arancel promedio que Estados Unidos estaba cobrando antes de iniciar toda esta guerra, que era del orden del 2,5%. Segundo factor de incertidumbre, la política inmigratoria. ¿Ah? No es un tema menor porque eso tiene impacto sobre la oferta laboral en Estados Unidos y sobre el ritmo de crecimiento también de la economía americana. En particular, obviamente, golpea en todo lo que son los sectores que usan mano de obra poco calificada, agricultura, comercio, restaurantes y hoteles, ¿no? O sea, todos sabemos quiénes limpian los cuartos de los hoteles, quiénes sirven en los restaurantes, etcétera. Y un sector importante en la economía americana que es los cuidados médicos y salud, ¿ah? Donde cada vez es más relevante la cantidad de inmigrantes que atienden, digamos, a los ancianos. Tercer elemento de incertidumbre significativo, la política fiscal, ¿ah? O sea, la situación fiscal de Estados Unidos es un relajo y si se llega a aprobar, y alguna versión se va a aprobar de la One Big Beautiful Bill de Trump, eso va a agregar todavía más a una trayectoria de déficits fiscales y de deuda insostenible. Ya son cada vez más las voces que están adhiriendo o las proyecciones que se hacen respecto a la situación fiscal de Estados Unidos. Déjenme tirarle 3 o 4 números simplemente para ubicarnos en contexto. La cantidad de treasuries o de deuda federal vigente en el año 2007 era 4,5 trillions. El año pasado llegó casi a 30 trillones, ¿tá? O sea, se multiplicó por casi 7. ¿Tá? La deuda bruta en términos de PBI en el 2007 era el 35% del PBI, ahora es 100% del PBI. Los pagos de intereses sobre la deuda federal en lo que va del año fiscal, octubre 2024, mayo 2025, fueron de 776 billones. Estoy hablando de pago de intereses solamente. Eso es 7% más de lo que fue en los primeros 8 meses del año fiscal pasado. Y ese es el gran problema, porque una parte sustancial de esa deuda se emitió post crisis financiera, cuando la tasa de interés era cero, cuando los treasuries a 10 años rendían 1,5, ¿ah? O post-COVID, ¿ah? Post-crisis del COVID, cuando también las tasas eran cero. Ahora esa tasa, esa deuda que va venciendo, ya no se puede renovar al 1,5 o al cero en el caso de los T-bills. Hay que renovarla al 4,5 en el caso de la tasa de corto plazo o a 4,5 en el caso de la deuda de 10 años. Ayer o antes de ayer vi un gráfico de la tasa de un bono a 5 años que se había emitido en junio del 2020, que había arrancado en cero y ahora vence en 5. Bueno, ahora hay que renovarlo al 5, no al cero. Por eso está tan desesperado Trump presionando a la Fed para que baje las tasas de corto plazo para reducirle
el costo del financiamiento, ¿sí, Víctor? No, y a eso habría que agregarle el déficit que tiene Bueno, Estados Unidos, ¿no? cada ¿Cuánto año, ese es One Big- otro número que muestra, antes de considerar cualquier impacto de la One Big Beautiful Bill, ¿ah? Bessent, en la comparecencia que tuvo ante el Congreso americano la semana pasada, proyectó, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos proyectó que el déficit para este año iba a ser entre 6,5 y 6,7 del PBI. El año pasado había sido 6,4, el 2023 había sido 6,2. No hay en la historia fiscal de Estados Unidos 3 años consecutivos de déficit tan alto, salvo periodo de guerra, obviamente, y salvo el tema del COVID. ¿Ah? O sea, en números gruesos estás hablando de prácticamente 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares financiado emitiendo deuda, supongamos a una tasa del 4 para hacer números gruesos, implica que le estás agregando 80 billones de dólares a la carga de intereses por año. O sea, le estás agregando más que un PBI de Uruguay a los intereses que el gobierno americano debe pagar simplemente por financiar el flujo de déficit. A lo cual hay que agregarle la refinanciación de toda la deuda que va venciendo, que se tiene que hacer a tasas más altas ahora de las tasas a las que se colocó. O sea que el tema fiscal es todo un tema. La curva del Laffer es un golazo, ¿no? O sea, esto de que dice la administración de que se va a pagar con crecimiento, que el mayor ritmo de crecimiento va a generar más ingresos y eso va a permitir financiar las rebajas de impuestos, es un wishful thinking. Y para eso es muy importante y es uno de los factores que genera preocupación el tema del ingreso de las tarifas. O sea, lo único real y lo único concreto para compensar la rebaja de impuestos que quiere perpetuar Trump es lo que está recaudando y potencialmente puede recaudar por el tema de las tarifas, que en mayo, el último dato que hay, mayo de este año, recaudó 23 billones de dólares de tarifas, 17 billones de dólares más de lo que recaudó en mayo del año pasado. ¿Quién la paga? No sé. ¿Ah? Si ahora, ¿quién está comiéndose la tarifa, como dijo el presidente Trump? No sé. Seguro que los exportadores del resto del mundo no lo van a poder hacer porque son niveles tarifarios que ningún exportador tiene un margen de 100%, 50%, 70% como para seguir vendiendo y absorber el costo de la tarifa. Para poner un ejemplo local, digo, si Uruguay tuviera que pagar permanentemente una tarifa de 50% sobre la carne, no podría seguir vendiendo la carne a 5.000 dólares la tonelada. Bueno, así con los exportadores de autos japoneses, alemanes o lo que sea. ¿Tá? Entonces, ¿quién lo está pagando? Lo están absorbiendo temporariamente los importadores americanos, esperando los Walmart y demás, con la presión que también puso, acuérdense que hace como un mes, creo que fue el CFO de Walmart cuando presentó los resultados, salió a decir de que no iban a poder seguir sosteniendo los precios, que algunos sí los iban a tener que subir y ahí fue que Trump en su red social Trump Media los salió a castigar duro y diciéndole que no tenían que subir las tarifas, etcétera. O sea, pero bueno, hay prácticamente 17 billones de dólares más de ingresos de tarifas que alguien los pagó. Parecería que no fueron los consumidores porque los precios no subieron. ¿Cómo se repartió entre reducción de margen de las empresas y eventualmente absorción de algunos costos por parte de los que exportaron a Estados Unidos? Es lo que no sabemos. Pero la trayectoria fiscal de Estados Unidos, tanto en materia de déficit como en materia de deuda, es totalmente insostenible. De ahí que cada vez más gente, sobre todo los fund managers más conocidos de renta fija, tipo Gundlach, tipo Gross, o aún banqueros relevantes como Dimon de JP Morgan, están cada vez hablando más
de que esto no se puede sostener. O sea, el nivel de tasa de interés que Trump quiere que baje es demasiado bajo en función del riesgo de inflación o del riesgo de no pago, no, porque obviamente Estados Unidos siempre te va a poder dar dólares para pagar los treasuries, pero sobre todo el riesgo de inflación y de que el dólar se devalúe, como de hecho ha estado ocurriendo. Probablemente en la devaluación del dólar es en donde veas más claro la insostenibilidad de la situación fiscal y de deuda de Estados Unidos. Y el cuarto factor de incertidumbre relevante, que lo estamos viviendo ahora día a día, es el tema geopolítico, ¿no? O sea, el tema de la guerra. Todos deseamos de que el conflicto entre Israel e Irán se encapsule, a nadie le sirve, digo, que esto escale más todavía. Estados Unidos no va a tener más remedio que involucrarse, porque aparentemente, salvo que usen las famosas bombas estas de Bunker Busters, solo con lo que tiene Israel no puede asegurar la eliminación total del programa nuclear, por lo menos es lo que dicen los expertos. Obviamente yo les transmito lo que leo como probablemente, o escucho como probablemente muchos de ustedes hagan, pero si llega a haber una escalada de esto y se desborda y se cierra el estrecho de Hormuz y estamos 4 o 5 meses sin el 20-25% del flujo de petróleo que pasa por ahí, entramos a un escenario totalmente diferente, ¿no? O sea, no va a ser para siempre, pero una cosa es que suba el precio del petróleo 10-15% como subió el viernes pasado cuando Israel atacó Irán, y otra cosa es que tengas 3 o 4 meses el petróleo a 100 en lugar de a 60, ¿tá? O sea, ahí el impacto en materia de inflación, el impacto en materia de actividad sería mucho más relevante. A estos 4 factores de incertidumbre que creo que son muy relevantes, deberíamos agregar factores estructurales o problemas estructurales que tiene la economía mundial y que lejos están de resolverse. El primero son las tendencias demográficas negativas, particularmente en China en primer lugar, en Europa y también en menor medida en Estados Unidos. Hay un envejecimiento progresivo de la población que tiene efectos económicos muy relevantes, tanto por el achicamiento de la fuerza laboral, o sea, hay menos trabajadores que ingresan al mercado todos los años, y Estados Unidos quiere restringir el flujo de inmigrantes, el efecto ahí va a ser mayor todavía. Se puede subsanar con robots, sí, en algún momento habrá robots que hagan un montón de tareas, pero en la actualidad todavía estamos lejos de eso, y aunque se subsane el efecto en la oferta de trabajo por la robotización, va a quedar pendiente el cómo bancar el gasto cada vez mayor de atender a una población mucho más envejecida en términos de seguridad social, en términos de salud, etcétera, que eso no va a desaparecer porque aparezcan robots. Eventualmente habrá que ponerle impuestos a los robots. Segundo problema estructural importante, hay una disminución relevante de la productividad en las principales economías del mundo. El crecimiento a largo plazo está determinado básicamente por 2 cosas: crecimiento de la fuerza laboral y aumento de la productividad. La bala de plata para subsanar estos 2 problemas vuelve a ser, y después vamos a hablar, la inteligencia artificial, ¿tá? O sea, si la inteligencia artificial efectivamente cambia el mundo y hace que se produzca mucho más con menos recursos, estaremos del otro lado, pero después voy a hablar de eso también. Tercer problema estructural, algo de eso tocamos con el tema fiscal en Estados Unidos, pero no es solo un problema de Estados Unidos. El mundo tiene un nivel de deuda gigantesco a nivel público y privado. O sea, todo este siglo XXI ha sido un proceso de enorme acumulación de deuda como consecuencia de lo que intentaron hacer los gobiernos para atender las diversas crisis que hubo, fundamentalmente 2: la gran crisis financiera que arrancó en el 2007 y que tuvo su apogeo entre el 2008 y marzo del
del 2009, acuérdense todo lo del quantitative easing, lo de los estímulos fiscales, etcétera, la contracara de todo eso es creación de deuda, ¿ah? Y después el tema del COVID, que también generó una acumulación de deuda gigantesca. Y de vuelta, no solo Estados Unidos tiene el problema de refinanciar toda esa deuda que se emitió cuando la tasa de interés era cero, sino que lo tiene todo el mundo. Y si no, fíjense en Japón, que fue un poco el que hace un mes y pico encendió las alarmas cuando la tasa en los bonos largos de Japón se empezó a disparar y arrastró al alza todas las tasas largas en el mundo. Cuarto problema estructural que no se ha solucionado y que en algún momento se va a tener que solucionar es la gigantesca crisis del sector de real estate que hay en China. El problema del real estate en China es grande y en algún momento va a haber que asumir las pérdidas. Quinto problema estructural, todos los gobiernos, todos los estados están quebrados. O sea, esto es lo que hablamos de la situación fiscal de Estados Unidos, se extiende a Japón, se extiende a Europa, ¿no? O sea, todo el welfare state y los entitlement, lo que para los europeos es el welfare state, para los americanos son los entitlement programs, ¿no? Social Security, Medicare, Medicaid, etcétera, todo eso está quebrado, ¿no? O sea, las propias proyecciones en Estados Unidos de la Congressional Budget Office apuntan a que entre el 2034 y el 2036 el Social Security se queda sin fondos. Y el otro problema que se está transformando en estructural es que está cambiando el mundo que conocimos en cuanto al mundo de cooperación, de multilateralismo y vamos a riesgos geopolíticos crecientes como estamos viendo ahora y que se van a seguir profundizando porque la inevitable batalla, digamos, entre Estados Unidos y China va a seguir creciendo. Y el próximo tema relevante que nadie puede decir si va a ser dentro de 2 años, 3, 5, lo que sea, va a ser cuando los chinos se sientan cómodos y acumulen la suficiente fuerza como para hacerlo, es el tema de Taiwán. Así que bueno, hay una lista enorme, yo creo, de problemas o bastante extensa, de problemas estructurales que no se solucionaron en la época de cuando todavía teníamos algo de bonanza en materia de crecimiento de la economía mundial y que ahora se han agravado en función además de las crisis o de las crisis que hemos tenido en este siglo XXI, de las que aparentemente se salió sin mayores heridas, ¿no? O sea, bueno, la realidad yo creo que te alcanza y te está empezando a alcanzar en términos de que empieza a ser importante para un grupo cada vez mayor de gente, ¿ah? El tema de cómo se hace para financiar, para seguir pagando la deuda que se acumuló durante 25 años para salir de la crisis. Dada toda esta realidad, lo que yo no entiendo y mucha gente no entiende es cómo los mercados financieros están en máximos históricos en la actualidad, ¿ah? O sea, no es que estás en máximos históricos porque la economía mundial está creciendo al 5%, tener la inflación baja, la productividad está volando, las situaciones fiscales, tenés equilibrio fiscal en los principales países, tenés un liderazgo mundial a nivel político colaborativo, las instituciones internacionales funcionan, no hay guerras. Sin embargo, los mercados financieros están en máximos históricos. Y tiene Sí. una pregunta. ¿Y no será que, viendo un poco esto también, el asset class fixed income, la gente está viendo que es difícil de que sea repagado, entonces se está yendo a equity, pues lo que está al máximo Sí, aparece, es equity. sí, aparece como lo menos malo, o ciertamente si lo que vas a tener es que te van a licuar el fixed income vía mayor inflación, que probablemente sea el escenario más probable, y bueno, equity, tenés digamos, tenés flujos variables, porque la inflación por el lado de equity te ayuda, y sería mejor que bonos. Ahora, eso siempre y cuando vos
el nivel de actividad se sostenga. O sea, vos podés en términos nominales, o sea, te lo pongo de esta manera, probablemente en equity pierdas menos en términos de poder de compra, o seguramente en equity vas a perder menos en términos de poder de compra que en renta fija. Ahora, no creo que vos puedas salvarte de perder en equity también, ¿tá? En términos de poder de compra. Miquel, además, yendo un poco con lo que decía Víctor, lo estás midiendo, o sea, lo que decías no es lo más lindo, sino lo menos feo, ¿no? Lo estás midiendo en dólar. ¿Sí? Si vos equity lo medís en franco suizo, Bueno, no estás en el igual, máximo histórico, si lo medís en... igual hace un par de semanas el ACWI, Sí, ¿no? Alcanzó máximos sí, históricos. O sea que, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y estás con valuaciones, ¿tá? Que son absurdas. O sea que con todo el nivel de riesgos e incertidumbre que hay, lucen todavía más absurdos, ¿tá? O sea, el Standard Poor's está con un price earning de 21 forward, ¿no? O sea, con las ganancias de los próximos 12 meses. El promedio de los últimos 10 años, donde ya de por sí estuvieron inflados los precios de las acciones en Estados Unidos, fue 18,6. Si usás el CAPE de Schiller, estás con a junio estás con un price earning de casi 36. ¿Tá? O sea, el CAPE promedio de las ganancias reales de los últimos 10 años, ¿tá? O sea, te evitas el día a día. El Equity Risk Premium con un price earning de 21, el Standard Poor's está en 20-30 bits ahora, porque haces el inverso de 21, te da 4,7, la tasa de 10 años está 4,4, una cosa así, está con 20 bits o 30 bits, ¿tá? de Equity Risk Premium ahora. El promedio histórico del Equity Risk Premium del 57 al 24, casi 70 años, fue de 485 bits. Lo cual es lo más lógico, o sea, el mayor riesgo de las acciones, para que tengas acciones, te tiene que compensar ese mayor riesgo. Bueno, estamos hablando del 4,85 contra 20, promedio de 70 años, ¿ah? Con un mundo mucho sí. mejor que ahora, ¿tá? Estás hablando del 4,85 promedio, ¿tá? También para fixed income era mucho mejor, ¿no? Bueno, pero es el que pierde premium, ¿no? O Sí. sea, es la diferencia entre acciones versus tasa, ¿no? Y sí, también para fixed income tenías un mundo, sobre todo en la etapa dorada de la globalización del 82 al COVID, donde vos estuviste cosechando todos los beneficios de la globalización, mayor tasa de crecimiento, tasa de inflación baja, los ahorros de China, el reciclaje de los ahorros de China, o sea, era otro mundo relativamente mejor. El Earning Risk Premium con el CAPE es negativo, ¿ah? 165 bits, negativo, ¿ah? No, 162 bits negativo, bits negativo, y viene siendo negativo desde diciembre del 22. ¿Ah? O sea, la gráfica del Equity Risk Premium calculado con el CAPE y hace 2 años y medio que es negativo. O sea que, en definitiva, estás con valuaciones carísimas en renta fija y en mucho más en acciones, ¿tá? Lo cual es bastante difícil de racionalizar. ¿Cómo se ha intentado racionalizar esto? Porque siempre tenés que tener alguna justificación. Bueno, primero y fundamental, inteligencia artificial, ¿tá? O sea, la bala de plata, la inteligencia artificial nos va a cambiar el mundo, nos va a hacer a todos más ricos, con inteligencia artificial vamos a trabajar cada vez menos, vamos a ganar más, vamos a tener más poder de compra y vamos a disfrutar más del ocio, vamos a tener más ingresos. Los mayores ingresos van a permitir reducir el déficit fiscal, o sea, bueno, toda la historieta similar a la que aquellos que tienen unos años más recordarán de fines de los 90 con el tema de Internet y las .com. ¿Tá? Bueno, la realidad te está mostrando de que por ahora, y salvo
el universo, digamos, de las siete magníficas y de las empresas productoras de chip y que están en punta en lo que es la construcción de la infraestructura que debería dar soporte a la revolución esta de la inteligencia artificial. Y aún ahí estás en una situación difícil de evaluar. Hay empresas que claramente han picado en punta y que están ahí: Nvidia, Broadcom, AMD, Oracle, ARM, o sea, bueno, los nombres conocidos por todos, pero salís de ese universo y es difícil ver dónde se están viendo las ganancias de productividad necesarias a nivel de la economía en su conjunto como para justificar la situación global de mercado, ¿no? Obviamente, las siete magníficas contra un price earning forward de 21 del S&P tienen un price earning de 30. ¿Ah? O sea, estás comprando o pagando en promedio 30 veces las ganancias de los próximos 12 meses. Tenés cosas absurdas como Palantir, que tiene un price earning de 580. Con respecto al tema de la inteligencia artificial, así como hace unos meses Acemoglu, uno que ganó el premio Nobel, salió a ponerle paños fríos al tema. Comenté en la reunión interna que tuvimos que me gustó mucho un artículo que salió en el diario El País acá, que mencionaba a un economista catalán que trabaja en Colombia, que es un experto en crecimiento, que es Xavier Sala y Martín, donde él hacía una comparación que me resultó muy interesante respecto a el beneficio potencial que pudiera llegar a tener la inteligencia artificial. Y él usaba el ejemplo de la electricidad. Con la electricidad, él decía de que no fue la electricidad la que elevó el nivel de vida y productividad y crecimiento de las economías, sino que fue Henry Ford cuando organizó la forma de producir, cadena de montaje y todo lo que sabemos que hizo Henry Ford, usando lo que la electricidad suministraba, ¿no? Entonces Sala y Martín decía: estamos lejos de ese momento Henry Ford, porque por ahora lo que se está viendo con la inteligencia artificial es que estamos en la etapa de ahorro de gastos o ahorro de costos de la inteligencia artificial. O sea, estamos usando la inteligencia artificial para hacer lo mismo de antes con menos costo. ¿Ah? Y sin duda que el menos costo alguien lo está pagando, ¿ah? Y lo van a seguir pagando los traductores públicos, los abogados juniors, los programadores juniors, los choferes de taxi, los choferes de ómnibus, todo lo que pueda ser sustituido por la inteligencia artificial. Pero el aumento general de bienestar no va a venir hasta que aparezca un Henry Ford moderno y que, usando las herramientas de la inteligencia artificial, organice la forma de producir de forma tal de que pase de la etapa de reducción de costos a la etapa de aumentar la actividad. Evidentemente hay una euforia brutal con esto, todos los días estamos cansados, yo por lo menos estoy cansado de ver historias con respecto a esto, pero una cantidad suficiente de gente compra esto y es uno de los motivos fundamentales, si no el fundamental, por el cual los mercados están a los niveles que están. Segunda explicación posible de esto es lo que se ha dado en llamar el taco trade. Trump va a dar marcha atrás, ¿no? O sea, yo creo que es una fantasía, o sea, es imposible, no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos vuelva a la situación tarifaria que tenía antes del 2 de abril. Algo va a quedar, no sabemos qué es lo que va a quedar, que va a dar marcha atrás, sin duda, lo hemos visto que da marcha atrás, porque tuvo que dar marcha atrás con los chinos, porque los chinos le dejaron de mandar las tierras raras, cruciales para un montón de aplicaciones industriales, porque tuvo que dar marcha atrás cuando las empresas de automotriz de Estados Unidos le dijeron que era una locura las tarifas que había puesto en el NAFTA por la integración que hay a nivel de la industria. O sea, que va a dar marcha atrás, ya lo está haciendo, lo que jamás va a poder dar marcha atrás para llevarnos a una situación
guerra comercial. Eso está totalmente fuera de discusión. Tercer argumento, y esto sí creo que tiene relevancia también, es el renacer de TINA a nivel de los inversores individuales. ¿Ah? O sea, el There is no alternative a TINA, no a nivel de los inversores institucionales, y acá hay un tema que también hay que mirar con atención, sino que han sido durante abril y durante mayo los inversores individuales los que han entrado al mercado y los que han hecho rebotar al mercado de la manera que lo han hecho rebotar y ubicarse en niveles prácticamente máximos históricos. ¿Ah? O sea, Inclusive, Miguel, no solo los institucionales, sino el inside trading. están vendiendo. O sea, en términos de las señales clásicas, esto es una macana grande. ¿Tá? O sea, porque normalmente el smart money termina ganando. Normalmente los insiders son los que tienen mejor información de primera mano en las compañías. Si están vendiendo, te podrán vestir la novia con que es un tema de diversificación, que tienen demasiada plata, Jeff Bezos tiene demasiado capital en acciones de Amazon, entonces quiere comprarse un barco ahora de 500 metros porque no le alcanza el que tiene, lo que sea, pero las señales clásicas en cuanto a quiénes son los grupos que están comprando y entrando al mercado no son saludables, porque es mom and pop, ¿no? El dump money, la que está comprando, que ahora luce como muy smart en lugar de los administradores de fondos que están todos underweight o la mayoría underweight, y cualquiera que haya comprado el DIP está ganando, pero como señal no es muy saludable, sobre todo cuando consideras de que la proporción de acciones dentro de los activos financieros de los individuos en Estados Unidos alcanzó un récord histórico nuevamente, superando al anterior récord histórico que se había fijado cuando 29. 2000. O sea, el 49% de los activos financieros de los americanos están en equity. El récord anterior había sido 48% a principios del 2000, antes que estallara la burbuja. ¿Está? El cuarto factor que podés decir, optimismo con respecto a que Estados Unidos va a zafar de los problemas. O sea, que Goldilocks mágicamente va a aparecer. O sea, y como los indicadores económicos hasta ahora no te han mostrado ni recesión ni inflación, hay una parte de la gente que dice no va a pasar nada con el tema de las tarifas, la Fed va a empezar a bajar las tasas en algún momento, porque la inflación, sobre todo si los datos de inflación se repiten, y entonces eso va a ayudar a los mercados financieros. En definitiva, digo, para mí no son temas muy convincentes y muy creíbles. Sí reconozco la fuerza, por lo menos mientras la gente siga creyendo con el tema de la inteligencia artificial, y el poder de los flujos, claramente si los individuos siguen comprando acciones cada vez que los precios bajan, al mercado lo van a sostener. Lo van a sostener a niveles de evaluación cada vez mayores, pero lo van a sostener. De hecho, ayer o antes de ayer salió un estudio de Goldman Sachs que hablaba o que apuntaba justamente a eso, como que los individuos proyectaban que los individuos este año iban a comprar 425 billones adicionales en acciones, iban a ser el segundo grupo comprador después de las propias empresas que con el programa de recompra de acciones y más iban a agregar 675 billones de flujo. Los inversores institucionales están súper underweight. De hecho, el Deutsche Bank hizo un análisis de que los inversores institucionales desde el 2010 para acá solo habían estado más underweight que ahora en 28% del tiempo. Y el Bank of America, entre sus clientes institucionales, calculó que el flujo negativo de compra de acciones, o sea, la venta definitiva neta de acciones en lo que va del año entre sus clientes institucionales es el más alto desde que
empezó la serie en el año 2008. O sea que claramente los inversores institucionales no están, han sido los individuos los que han sostenido al mercado. Bueno, en función de todo esto y yendo a lo que decía Víctor, en función de toda esta incertidumbre y de todos los riesgos que hay, yo por lo menos claramente no tengo ningún no high conviction trade en este contexto. Tanto acciones como bonos están groseramente sobrevaluados en mi opinión. Pero antes de entrar a esto, como no tengo ninguna high conviction, lo que conversamos en la reunión interna es mantener el benchmark. O sea, mantenernos 50, 25, 25. Después Coco va a explicar un poco algunos cambios, algunos pequeños cambios o pequeños ajustes que se van a hacer dentro de cada categoría. Como administrador de una estrategia, creo que no hay más remedio que estar benchmarkeado. A nivel individual, yo creo que es otra historia diferente, pero como te comparás contra un benchmark, yo por lo menos no tengo ninguna convicción fuerte de vamos a acciones o dentro de acciones vamos a esto, o vamos a bono, dentro de bono vamos a esto. Sigamos benchmarkeados. Estar short el dólar está empezando a parecerse a un trade muy overcrowded, ¿verdad? Lo cual no significa que siga, o sea, lo lógico, la teoría debería ser de que el dólar se siga devaluando. Pero en la encuesta de junio entre administradores de fondos del Banco of America, el 31% está underweight el dólar, es el mayor nivel de underweight en 20 años. Si bien lo lógico sería que el dólar se siga devaluando, estás entrando a un trade donde ya hay mucha gente ahí, ¿está? Más allá de que en términos históricos, y a pesar de todo lo que perdió el dólar ahora, el dólar sigue estando caro. Por ejemplo, ahora el dólar está más caro que durante la primera presidencia de Trump. ¿Está? O sea que recorrido para seguir devaluando se tiene, y en función de todo lo que hemos estado hablando, parecería lógico pensar en buscar refugio en otra moneda que no fuera el dólar, llámese franco suizo, llámese euro, llámese yen o llámese oro o criptomonedas. El oro y especialmente la plata, y es un trade que me perdí, habrán visto que la plata en estas últimas 2 semanas quebró bien hacia arriba, venía muy atrasada, ahora está haciendo catch-up. Oro, plata y mineras de metales preciosos sí aparece, yo les diría, dentro de una lista de más o menos convicción como un trade que me gusta. El tema es que ya tenemos en la estrategia, es una estrategia cautelosa dentro de todo, o sea que tampoco podemos pensar en aumentar mucho la exposición al sector. Ha dado un resultado fenomenal en lo que va del año, de hecho ha sido uno de los, sino el gran factor de outperformance o de compensación a nivel de la estrategia, pero por el perfil de riesgo que tiene la estrategia no parece muy aconsejable aumentar mucho más la exposición a él. Un tema que hemos estado discutiendo y que algo, si mal no recuerdo, vamos a hacer, como después va a mencionar Coco, es el tema de el aumento de demanda de energía vinculado de nuevo al tema de la inteligencia artificial. ¿Ah? Y ahí uranio, o energía atómica en general, o energías alternativas, sacando del lado de Estados Unidos, que con Trump por lo menos está enterrando todo el tema, pero en el resto del mundo las energías alternativas aparecen como, o sea, energía atómica y energías alternativas aparecen como los candidatos naturales para satisfacer el aumento de demanda de energía que están generando los centros de datos y en general toda la inteligencia artificial. Un trade que a nivel individual, no digo a nivel de la estrategia, pero me pareció bien interesante, es el trade de Jim Chanos, o sea, ir short MicroStrategy y long Bitcoin para
apostar a que el sobreprecio que tiene MicroStrategy se va a ir achicando, o sea, la prima se va a ir achicando, cosa que según él, cuando entró en el trade estaba en 2.30, ahora está en 1.80, pero en definitiva, con MicroStrategy hoy estás comprando Bitcoin al 80% más caro de lo que vale este Bitcoin. Entonces, salvo que MicroStrategy, además de ser una tesorería de Bitcoin, porque en definitiva es un gigantesco depósito de Bitcoin, genere ingresos en la producción de software, las cosas que hacía antes de comprar, ponerse a comprar Bitcoin, parece una cosa interesante. Cripto en general para mí es un gran signo de interrogación. El tema de la escasez en cripto y la huida del dólar, de la cual en lo que va del año o incluso desde más atrás parece haber beneficiado tanto al oro y también a las criptomonedas, es algo atractivo, pero de vuelta, tenemos en el portafolio, es una estrategia conservadora, hacemos un rebalanceo trimestral, tampoco parece que, aunque uno piense de que se pueda duplicar o triplicar el precio de las criptomonedas en los próximos 12 meses, no parece adecuado aumentar mucho más. Y finalmente, y lo otro que discutimos la semana pasada, que también tiene que ver con el tema de la escasez, es fondos temáticos o el tema del agua, temas como energías alternativas, solar y demás, por lo que les decía. O sea que eso es un poco lo que estuvimos discutiendo, la visión que tenemos, y si no tienen preguntas, Coco va a, con más detalle, hablar de los cambios que se sugieren en la estrategia. Acá está clara una gráfica clarita con respecto a lo que pagan defensa de Estados Unidos y los flujos netos por pago de intereses, problemas sanitarios, solución monetaria. Acá vemos en el 2025 los vencimientos de la deuda americana, el problema que tiene Estados Unidos en el corto plazo. Esto es 2025, esto es por año. Y bueno, esto del problema sanitario de solución monetaria fue lo que pasó básicamente en el 2022, que se pagó el costo de la pandemia con el aumento de tasas, ¿no? Fue el peor año en 75 años de mercado. Y un poco también, de alguna manera, también a lo que vamos es que el recurso escaso sea lo que nos proteja, ¿no? O sea, ir a activos de recursos finitos. Este slide lo saqué de una presentación de Michael Power de Vinci Compass. Está bueno cómo ver el GDP en PPP, como está China arriba de Estados Unidos. Está claro que un tanque vale lo mismo en cualquier parte del mundo, pero bueno, en términos de poder de purchase power, parity, está bueno o sea, contextualizarlo, referenciarlo, ¿no? Un poco lo que ha pasado con las reservas de China también, acá China 3.5 trillones, antes las reservas de los 3.5 trillones, perdón, del 100% de las reservas antes del 60% de activos americanos, hoy está a nivel de 20 y pico por ciento, que es esta línea blanca que ha ido bajando, ¿ah? Y lo que ha aumentado la demanda de oro, que se está ubicando casi el 7% de las reservas de China. Y también gran parte de la explicación de la suba del precio del oro, que lo vamos a ver ahora también. Bueno, capitalismo socialista en el caso de Japón tiene el 73% de los ETFs, más del 50% del mercado accionario de Japón es del Estado y el 52% de los bonos. Acá se ve el flujo del oro en el 2025, lo que subió en lo que va del año, casi 30%, y el short del dólar y del petróleo. Invertir en bonos cortos o de investment grade ofrece seguridad de perder poder adquisitivo. O sea, seguro invirtiendo en bonos es bastante seguro porque es poco volátil, pero seguro se va a perder contra la inflación. Acá un chart del Shadow Inflation, ¿no? De medidos del 80 hasta ahora. Este dato lo puedes sacar de shadowstats.com. Está bastante bueno cómo se puede ver. Una cosa es la inflación oficial, el CPI oficial, y otra esta medición que está bastante buena. Entonces, bueno, claro, invirtiendo en bonos a la tasa nominal que está, con esta inflación más real, o de alguna manera de esta shadow, seguro
se va a perder un poquito. Coco, déjame Sí, poner sí, sí, dale. un dato relevante. El oro es la segunda moneda de reserva mundial en la actualidad, superado al euro. O sea, con lo que han estado comprando los bancos centrales y con la suba del precio del oro, el porcentaje de oro en las reservas globales de los bancos centrales del mundo ha superado al euro. O sea que tenés dólar, oro y euro. Esto un poco hablando de lo que decía Michele con respecto a la energía en China contra Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que es, y esto es 2023, no está actualizado, 60% de la capacidad instalada en energía eólica, solar 43%, contra Estados Unidos, estoy hablando de números menos de dos dígitos, ¿no? Y un poco esto de, bueno, que lo que es la cripto y inteligencia artificial demandando energía. Acá, por ejemplo, estaciones de nucleares, 25 se están haciendo en China, de 53 en el mundo. Hoy leía que la demanda de energía de los centros de datos en el 2024 fue mayor al consumo de energía combinado de Bélgica, Noruega y Polonia, y que se va a multiplicar por más de 2 de aquí al 2030. O sea, el único factor de crecimiento de la demanda de electricidad que ha habido en el mundo en los últimos años ha sido centros de datos y criptomonedas. Todas actividades fuertemente intensivas en el uso de electricidad. Esta gráfica está buena hablando de inteligencia artificial, cómo en los distintos años, lo que es en los distintos aspectos que los seres humanos realizábamos, en qué periodo de tiempo la inteligencia artificial nos ha superado. Absolutamente todo lo lógico, la inteligencia artificial nos ha superado en muy poco tiempo y todavía no llegamos a la superinteligencia artificial. Esto de robotización o humanización, o robotización y humanización, un poco, de alguna manera, o sea, está claro que todo el mundo para reducir costos vamos a querer robotizar, y es una tendencia, pero también al mismo tiempo hay una tendencia de lo ilógico a humanizar. Entonces, por eso también vamos a ir a temas fondos temáticos, lo que es lo correspondiente a salud, y salud mental y salud y wellness, es también, o sea, de alguna manera intentando captar esa humanización. Y lo que es robotización, Nokia, que queríamos estaba muerto, la finlandesa, por ejemplo, se reinventó tomando como dato la computadora cuántica, sabiendo que con la computadora cuántica, si vas a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, podés acceder a todas las claves. Imagínense hoy irse a un espacio fuera del espacio-tiempo en donde pueden ver todo el tipo del mundo y hackear Bitcoin o o cualquier sistema financiero, en cualquier entidad financiera, ¿no? Entonces, se reinventó y está haciendo una historia de éxito justamente con el proyecto Quant de acá a, creo que lo tienen estimado que la computadora cuántica va a estar para el año 2032. ¿No? Asset allocation, como decía Miquel ahí, 25 en alternativo, 25% de renta variable y 50% de renta fija, de ese 50-10% money market. Estos son los fondos de la estrategia. ¿Cómo llegamos a 50-25-25? Hay ciertos fondos, por ejemplo, que son parte equity y parte alternativo líquido, como por ejemplo Global Property Equity o el Jupiter Gold and Silver, que le asignamos un 50-50 de puro oro y plata y de otros son mineras. Importancia de la descorrelación, algo parece bastante sencillo, pero para entenderlo, ¿por qué le damos tanta pelota al tema de la descorrelación? Cuando vamos a agregar una estrategia, hacemos un backtesting y estudiando la descorrelación. Activo A, rendimiento de 7, desvío del 7. Un activo B, rendimiento de 7, desvío del 7. ¿Cómo? Pueden perfectamente tener el mismo rendimiento, el mismo desvío. Y si combinamos un 50-50 en un portafolio, tenemos básicamente un portafolio con rendimiento del 7 y un desvío de casi 0, lo cual es utópico, pero si suponemos que tiene un desvío, perdón, una descorrelación negativa, pero no total, se puede lograr un portafolio con el mismo rendimiento del 7% y
un desvío de, en este caso, 2,48. Es un ejemplo simplemente para entender por qué le damos tanta pelota a la descorrelación. Y acá está la matriz de correlación de las distintas subestrategias que están en la estrategia global. Esta presentación de marzo de este año de Jim Caron de Morgan Stanley, donde habla justamente de los all-time highs de la correlación que hay entre acciones y bonos, y justamente lo que hablaba era, bueno, alternativos líquidos y activo versus pasivo. O sea, dice que durante todo este tiempo el manejo pasivo se justificó, ¿no? Pero ahora el manejo activo es fundamental. Vamos a pasar un poquito a los números del año. Estos son capturas de pantalla de ayer de mañana, ¿no? Si les sacaba ayer de tarde, cambiaba bastante, ¿no? O sea, lo que es increíble la volatilidad en día a día, ¿no? Este es un ETF, de los pocos ETF que hay de money market acumulativo, yo lo uso, está bastante bueno. Viene 2% en el año. Bonos largos, -2, hay que sumarle el cuponcito acá, poner que esté un poquito debajo del 0. Bonos largos. La bolsa en el año, +3, con el día de ayer capaz que estaba +2 y pico. Y ETFs de hedge fund en el año +2. Más allá de los rendimientos, me interesa que vean justamente, intuitivamente se puede ver la volatilidad. Y esta es una captura de pantalla de la estrategia que está que lo tenemos custodiado en Interactive Brokers. Vienen +6 en el año, 6.4 en el año, pero me interesa ver justamente la suavidad, de alguna manera, de que ahora lo vamos a ver con números más duros. Esto es clase I, y hay que restarle ahora lo vamos a ver en un clase A, que es un poquito menor. Números en el año con clase A, sacándole justamente, bueno, la diferencia entre clase A y clase I y el trailer, obviamente. El rendimiento del año 5.7, con una volatilidad del periodo de 3.7. Estamos hablando de una volatilidad anualizada del 5.5, ¿no? Obviamente anualizar el rendimiento 5.7, lo anualizamos el 13.1, ojalá de esos números, no creo. Y estos son un poquito de números de julio 2016 a mayo 2025, 4.40 contra un benchmark de 4%. Básicamente, obviamente el benchmark tiene también 50, 25, 25, entonces no es que somos ningunos genios, simplemente poner los huevos en distinta canasta, como decía acá Guía, de una forma profesional, da su beneficio en términos de riesgo-rendimiento, sea un benchmark o sea seleccionando otras estrategias un poquito más activas que el benchmark. Acá se puede ver cómo nos posicionamos en riesgo-retorno contra el benchmark, un poquito mejor. Captamos el 60 y poco por ciento de la baja y casi el 80% de la suba contra el benchmark. Ya está en el benchmark, ya tiene bastante valor, ¿no? Pero bueno, a su vez le ganamos un poquito de benchmark. Vamos a ver en los fondos de equity, porque esto es un manejo activo contra un benchmark, sería. Los fondos de equity, que tenemos un 25% de la estrategia, ¿cómo le fue en lo que va del año? ¿No? Acá puede ver clarito Júpiter Gold and Silver cómo recuperó, 65% del año. Todos estos son fondos de manejo activo, que ponderados dieron un 11.7% de rendimiento en el año, contra un SPY de 3%, contra un MSCI de 6.4%. O sea, esto es selección activa, no solamente que nosotros estamos seleccionando el mejor o de los mejores fondos para la subestrategia que buscamos, y a su vez cada uno de esos fondos hacen su trabajo, su actividad dentro de lo que hacen. En renta fija, mucho más conserva, 2.7% en lo que va del año contra un TLT Total Return, que son bonos largos, 0.2, contra el Bloomberg Dollar Hedge, 2%, contra un Bloomberg Multiverse, que es el que está en el benchmark. ¿Por qué perdemos? Básicamente porque es unhedged. Y está bien que sea unhedged. Nosotros desde el día 1 queríamos hacerlo unhedged. En su momento tuvimos el Templeton Global Bond, después el Koch, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente esto habla de las otras monedas se apreciaron frente al dólar, ahora lo vamos a ver. En el mes de abril o mayo se puede ver claro, en el mes de mayo se puede ver claro, en abril se puede ver claro, la diferencia negativa que tuvimos contra el benchmark se explica por la parte de bonos globales en otras monedas.
Y alternativos líquidos, nuestro niño mimado, la parte del 25% que decidimos mantener en alternativos líquidos, de vuelta, Júpiter Golden Zero, y la parte, la mitad de ese 3%, es un 1,5% que tenemos, 65%, Physical Gold, 30% del año, ¿tá? Que contribuyen en un 3,6%. La parte de alternativos líquidos ponderada, 8,4%, contra ETFs o índices de hedge funds, 1,9, 1,2. Uno de estos es el que está, el primero, el que está en el benchmark. Entonces se puede ver, logramos 11 y pico en equity, 8,40 en alternativos líquidos, un promedio de 9, ponderado un 50%, es un 4,5 que contribuye a la estrategia. Después, la parte de renta fija, en un 2 y pico por ciento, contribuye otro 50%, estamos hablando del 6, cerca del 6% de rendimiento. Así se construye ese 6% de rendimiento, básicamente por la parte de alternativos líquidos y equity, y la parte de renta fija contribuyendo en un 1 y pico por ciento. Pero todo combinado hace que tenga un desvío del 3 y pico por ciento en el año y 5,5 anualizado. Frontera eficiencia, bueno, obviamente con los mismos fondos, esto es una simulación Monte Carlo, nos podemos ubicar en cualquier nivel de riesgo y nos va, si queremos ubicar en un nivel de riesgo con los mismos fondos, con otros asset allocation, pongámosle un desvío del 10%, vamos a estar en un retorno del 12-13%. Eso es a gusto del consumidor. Nosotros, por el manejo de la estrategia, es conservadora. Entonces, la buena relación riesgo-retorno viene dada por el rendimiento positivo de cada clase de activo. Eso ya está en el benchmark. La descorrelación entre ellos, que también está en el benchmark. El asset allocation adecuado para el nivel de riesgo buscado en la frontera de eficiencia, eso es donde decimos posicionarnos. Y la selección best in class de cada fondo en su estrategia, ¿no? O sea, obviamente cuando elegimos un fondo, lo elegimos con un fundamento atrás, el criterio Sharpe, el tamaño, el track record, activo contra pasivo. O sea, si queremos elegir un fondo que hace buenos cortos mercados emergentes, hay 100 fondos. Bueno, vamos a elegir el que tenga el mejor Sharpe y uno que tenga que sea una casa seria, ¿no? Análisis contra los peers. Esto está en el informecito que vamos a mandar también en julio del segundo semestre. Básicamente, el que se nos pega, la línea más oscurita es la nuestra, el que se nos pega es un ETF de BlackRock, que no tiene alternativos líquidos, que en el año viene 3% arriba, o sea, porque no tiene la parte de oro y otros alternativos líquidos. Es básicamente 70-30. Y los más parecidos en términos de desvío son Investec y Franklin Next Step, que vienen por debajo. Ahí está, el Sharp 0,28, 0,28. Esto es a diciembre, lo vamos a actualizar ahora en julio. Esto me encanta a mí, medición en dólar y dólar index. Acá viene la parte más, no fea, de alguna manera esto se puede ver como la línea más oscura, es nuestra estrategia medida en dólares, y la celeste es la misma medida en dólar index, o sea, ajustado por el valor del dólar, ¿tá? Que si se calcula riesgo-retorno, mejoran un 20% de la relación. Acá se puede ver, por ejemplo, esta caída azul es del año 2022. En el año 2022 el dólar sube bastante, por eso no se ve la caída en la línea celeste. Entonces, el inversor que entiende esto puede estar más tranquilo si decide medirlo como una canasta moneda. ¿Cuál es la parte fea? Este año. Este año el dólar viene 10% abajo. Está asumiendo Trump, más o menos, ¿no? No, desde este año, porque cuando asumió Trump, ahora está un poquito por debajo de asumió Trump, pero cuando asumió Trump ahora están 100, estaba creo que en 100 y poquito, 102, 103, después subió y después a partir de abril se hizo pure, que fue el gran cambio, ¿no? O sea, esta desvalorización del dólar fue abril-mayo. En realidad, Trump asume fines de enero, a partir de ahí empieza, o sea, estaba en 107, 108. Está. Pero ganó antes. Está bien, está bien. Cuando ganó, no, pero Desde que asumió, tiene como 10%, casi con el Sí, año, ¿no? desde que asumió. asumió 20 y pico de enero, 20 de enero, sí, por ahí. Un poco en base a eso, bueno, aunque sea un poco tarde, ¿no? Que vamos a meter una moneda, algo distinto para. Sí, ahora vamos a ver. Esperá. Gana principio de noviembre, ¿no? Gana el 6 o 7 de noviembre. Por eso, ahí estaban 104. Y después en diciembre sube, en enero. En enero, En enero, 108, 109 y empieza a ganar. Vamos a mantener el 50, 25, 25, incorporando estos fondos que están en verde
ajustando lo que está en amarillo, básicamente en renta fija, agregando fondos que son de renta fija, pero son más activos. En alternativo vamos a agregar un par de fondos que uno ya lo tuvimos, que es el PIC Atlas, que ahora vamos a repasar los números. Son fondos que la verdad que andan muy, muy bien. Y lo que es temático es un 3-4% en esto, ¿no? Del recurso escaso, ¿no? Por ejemplo, este fondo de Natixis Thematics incluye 5 estrategias. Hay 3 que nos interesan mucho. Una es el tema del agua. Otro es el tema de la robótica, porque en realidad robótica y inteligencia artificial, o sea, lo que defienden en realidad es que el principal recurso escaso que tenemos es el tiempo. Entonces, con eso, de alguna manera, está protegiendo en el ahorro de... Yo, por ejemplo, yo me apoyo mucho en inteligencia artificial para hacer esta presentación. Sin inteligencia artificial me hubiese llevado, creo que el triple. Eso es un ejemplo. Yo no soy de usar tanto, ¿no? Pero los que realmente saben usar, es tremendo el ahorro que tiene. Y después tiene un tema también el temático, lo que es de seguridad, de subscription economy. Pero ven acá cómo, o sea, la alocación 50-25 en realidad no es por fondo, sino, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, PIT Atlas, es un long short que tiene un 20% bias long. Entonces, lo tuvimos, sí. Y entonces, en la parte de equity, ese 20% se lo asignamos como un bias long. De hecho, por ejemplo, los fondos temáticos, qué lindo los fondos temáticos, tienen un 90% de beta, o sea, 90% de correlación con el mercado. Porque buscamos ese alfa, ¿no? El MAN, el HMAN, Man Global, ¿cuál de los dos? Hay dos. Tenemos este que estamos incorporando, que es el fondo de renta fija, que es muy, muy activo. El MAN HL es un fondo que anduvo bien en los años malos. Anduvo bien en 2008, 2022. Anduvo bien. Entonces, en realidad es como nuestro seguro. Y el periodo es largo, es nuestro seguro. Anduvo mal. Estaba en Q1 en 3.75, en 5, ¿no? Sí. Ponés bajado el 3, o se bajó solo por la depreciación. No, lo vamos a bajar. O sea, bajó por la depreciación, pero aparte lo vamos a bajar. 5 estaba al inicio del nivel. En realidad, para mantener 50-25-25, tuvimos que, o sea, queríamos incorporar otro, ese es otro, por ejemplo, el PICT Mandarin, es un fondo, que ahora lo vamos a ver, es un fondo también long short de todo lo que es Dragon, y tiene un 40% de long. Por eso incorporamos el 0.4% de ese 1%, 0.4% long equity y 0.8% la parte long short de lo que es alternativo líquido. Bueno, este es fondo de Natixis, lo mismo. Este es un BNC Alpha Bonds, es un long short de bonos y tiene un componente long, entonces lo asignamos parte de renta fija y parte de alternativas líquidas. Para tener una idea, estos fondos, mira, acá está, te dice, la volatilidad 3.8%, máxima caída menos 8%. En 2022 anduvo más 7%. En el histórico, 5.28. Hicimos un backtesting agregando un 10%. En teoría, si hubiésemos agregado un 10% a nuestra estrategia, el Sharp subía de 0.51 a 0.53. Son mínimas diferencias, ¿no? Mínimas diferencias. Pero comparado con otros peers, no tienen muchos peers. Son fondos de una volatilidad del 2%, 3%. O sea, son fondos que agregan valor en cualquier escenario. De correlación con casi todo. Pero a nivel de tasa de hoy, busca un rendimiento esperado en 6 y la... Sí, creo que es la tasa libre de riesgo más 2 puntos Sí, o 3 puntos. Ahora no. creo que sí. Eran tantos. Pero en un fondo así, en cualquier escenario, está bastante tranquilo. Este es el Global Investment Grade Opportunities. Es un fondo de trading. Básicamente tiene un chorro de guita enorme que hace trading, pero por defecto tiene la renta fija y una duration bastante estable, entre 5 y 7 años. Acá está el número de fondos, ¿no? Todo el alfa que genera, se puede ver la máxima caída, menos 15, 2020, un año malo, 2022, menos 9, y sin Inception,
No se ve muy claro ahí, ¿no? Voy a mejorar un poquito ahí. Claro. Acá se ve un poquito más claro. Claro, porque este manager antes estaba en Schroeder, por eso toma los datos de Schroeder antes y ahora de Mango. Estamos viendo también otro fondo más que es parecido, pero para el próximo trimestre. Bueno, acá, nuestro high conviction en recursos escasos como protección de capital ante las monedas centralizadas que son todas inflacionarias. Básicamente, bueno, el estado deficitarios y la solución que tienen los políticos es emitir para en el largo plazo se pague la inflación. Este es el PIC de Atlas, marzo 2020, menos 0,28, peor caída, menos 6, volatilidad 2,6%, rentabilidad anualizada 5%. Donde la verdad que en cualquier escenario, un año malo como en 2022, menos 3,4, 2024 más 10. ¿En qué invierte? Esto es long short, bien clarito. Si uno pide Excel, ves cuál compañía está long, cuál está short, y tienen bias 20% long. ¿Son compañías conocidas? Es totalmente líquido esto, ¿no? Porque son opciones, ¿no? ¿Son compañías Sí, conocidas, grandes, sí. nombres Sí. conocidos o...? Esto normalmente tiene un montón de compañías, ¿no? Son un montón de compañías. No, pero digo, el Step-Up, el Top Ten Holding, a ver si ahí hay nombres conocidos o... Vos tú tenés top 10 long y top 10 short. Pero generalmente son mid-cap. Okay. Este PICT, este es un poquito más, apunta un poquito más de rendimiento porque tiene 40% de long. Pero en los números, ¿no? 2022 menos 10, 2024 más 11, tiene la bajada máxima menos 9, volatilidad del índice 26, volatilidad de fondo más 8. Este imita el Golden Dragon, que es China, Taiwán, y alguno más, con un tercio de la volatilidad. Y este lo estamos agregando en el 1%.